Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Hoy hablaremos de las causas renales de hipovolemia y comenzaremos con un breve resumen de los mecanismos que actúan en los riñones para compensar la pérdida de sodio y agua. Recordemos que todas las causas extrarrenales desencadenan mecanismos renales de compensación para retener agua y sodio, aumentar el volumen y compensar la pérdida que ha habido, ¿no? Y que las alteraciones renales mínimas pueden empeorar la hipovolemia causada por alteraciones extrarrenales. Así terminábamos el programa anterior y lo recuerdo. Y recuerdo también que ya hablamos de todo esto cuando hablábamos de deshidrataciones, o sea, de los mecanismos. Pero bueno, es importante siempre refrescar un poquito. Mecanismos renales que se activan en la hipovolemia. En condiciones normales, con una función renal adecuada, con una osmolaridad plasmática normal, se filtra por los glomérulos aproximadamente 24.000 milimol de sodio en 24 horas. De ellos, la inmensa mayoría se reabsorben en los túbulos renales. Quiero hacer un pequeño recordatorio, bueno, para los que no son médicos, no conocen, no recuerdan bien la fisiología renal, que los dos riñones que tenemos anatómicamente están compuestos cada uno de ellos por aproximadamente 750.000 a 1.000.000 de unidades funcionales. ¿Qué es una unidad funcional? Una unidad funcional es un sistema que es el que realmente forma la orina. Pero forma una cantidad pequeñita, pero imagínense ustedes, tenemos 750.000 en cada riñón, hasta 1.000.000. Por muy pequeña cantidad de orina que forme cada una de estas unidades funcionales, la cantidad total de orina es mayor. Y en este caso, bueno, pues la cantidad total de orina que se elimina en un día es aproximadamente de 1,5 litros, 1.500 mililitros, aproximadamente, a veces más, a veces menos, ya hablamos también en el tema de deshidratación. Y esta unidad funcional del riñón se llama nefrona. Y la nefrona tiene una primera parte que es donde entra el vaso sanguíneo y donde ese vaso sanguíneo que entra ahí filtra lo que va a pasar hacia el procesador de la nefrona completa, ¿no? Y esta pequeña unidad que inicia el filtrado se llama glomérulo. Aquí hay una serie de mecanismos que no vamos a entrar en ellos que determinan la cantidad que se filtra, la composición que se filtra, etcétera, normalmente. Pero que generalmente lo que pasa simplemente es agua y electrolitos del espacio intravascular hacia el interior del glomérulo. Y por ahí pasa para unos tubos y en esos tubos ya es donde empieza a prepararse la orina. Se requita, se saca de ahí todo lo que hace falta recuperar. La glucosa, por ejemplo, normalmente una buena parte de sodio, les digo, generalmente en un día se eliminan 24.000 milimol de sodio por los riñones, por ambos riñones, y se recupera casi totalmente. Se elimina una cantidad mínima. Y, por ejemplo, se puede retener potasio, eliminar potasio, se elimina iones de hidrógeno cuando hace falta, se retienen iones de hidrógeno cuando hace falta, se produce bicarbonato, los riñones producen bicarbonato, pues si no lo sabían también, tienen un equilibrio muy interesante es muy interesante la función de ellos para el equilibrio ácido básico. Hablaremos de ello en equilibrio ácido básico cuando lleguemos allá. Y lo importante aquí ahora es esto, ¿no? La mayor parte del sodio filtrado se recupera, pero siempre hay una pequeña parte que se pierde. Cuando la reducción de sodio disminuye y se pierde sodio por la orina, con la consecuencia de que disminuye la cantidad de sodio en sangre, se produce una situación que se llama hiponatremia, de hipo poco, natrium, sodio. Y esta hiponatremia es algo que vamos a dedicarle un capítulo más adelante, un programa. Y esto, al perderse sodio, ¿qué pasa? La osmolaridad plasmática disminuye. Recuerden que el sodio es el principal cation para determinar la osmolaridad plasmática. Perdemos sodio, la osmolaridad del plasma disminuye, como es lógico, y aparece una hipoosmolaridad. Y el plasma, o sea, el líquido en la sangre, va a estar con una tonicidad inferior a la normal, mientras que el líquido del espacio intersticial y del espacio intravascular se mantiene normotónico. ¿Qué pasa? Por la ley de la isosmolaridad, que ya hemos hablado de ello, pasa agua del espacio hipotónico, el extracelular, hacia el de mayor osmolaridad, el intracelular. Y entonces esto hace que salga más líquido. Se perdió sodio por los riñones, disminuye la osmolaridad plasmática, pero al disminuir la osmolaridad plasmática hay una cantidad de agua del plasma que se dirige hacia dentro de la célula, porque la célula es hiperosmolar en relación con el plasma. Está con la osmolaridad normal de ella, pero si uno lo compara con el plasma que perdió una cantidad de sodio, es hiperosmolar. Y entonces el sodio pasa
del espacio intravascular intersticial hacia el interior de la célula. Esto disminuye aún más el líquido en el espacio extravascular y aparece la hipovolemia, como mismo hablábamos de la deshidratación hipotónica. O sea, el mecanismo principal para que aparezca una hipovolemia renal absoluta es la no reabsorción de sodio por los túbulos renales. O sea, el sodio que pasa que debía ser recuperado, no es recuperado, se elimina. ¿Y cuáles son las causas más importantes de esta situación? En primer lugar, el abuso de diuréticos. No el uso, el abuso. Porque estos diuréticos impiden la reabsorción de sodio, la función del diurético. Sobre todo cuando uno utiliza dosis excesivas, es lo peor que puede pasar, o son dosis no necesarias. Una persona, a los hipertensos generalmente le indicamos diurético, correcto, pero a veces le indicamos demasiado diurético. Y al indicarle demasiado diurético, se pierde mucha agua y se pierde sodio. Y se pierde potasio también generalmente. Y entonces la persona puede tener una contracción vascular, es lo que estamos buscando en el hipertenso, pero esta contracción puede ser excesiva. O sea, esta contracción del volumen intravascular, esta disminución del volumen intravascular, cuando el uso de diurético es excesivo, a dosis muy elevadas o por periodo de tiempo muy prolongado, pues puede llevar a una hipovolemia. Y puede llevar también a una disminución, como ya estábamos explicando, de la cantidad de sodio en el plasma, con todo lo que hablábamos hace un momentico, hace apenas segundos casi, de relación con esto. Otras causas incluyen enfermedades hereditarias que afectan la reabsorción de sodio por los túbulos renales. Estas enfermedades son enfermedades que hay una lista larga, no vamos a entrar en detalle. La persona nace con una de estas enfermedades y estas enfermedades son enfermedades que hacen que no se reabsorba la cantidad de sodio necesaria y por tanto se pierde sodio por el túbulo renal, se pierde sodio por los riñones. Otras son las enfermedades túbulo-intersticiales, que son una serie de enfermedades renales crónicas que no son hereditarias y que pueden afectar también la reabsorción de sodio. Otra, la obstrucción parcial de las vías urinarias o la recuperación después de una obstrucción. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Porque una obstrucción urinaria o casi el riñón, cuando está obstruido el paso de la orina por los uréteres, por ejemplo, por la vejiga, empieza a producir más cantidad de orina para presionar. Y esta gran cantidad de orina hace que se pierda más sodio. Y cuando se resuelve esta obstrucción, por ejemplo un cálculo, sale el cálculo, se alivia, hay una diuresis excesiva, una cantidad de orina tremenda, que estaba acumulada empujando el cálculo. Pero después de eso el riñón se demora un poco en darse cuenta que ya se resolvió el problema y sigue eliminando sodio y agua. Y esa es una causa importante. La insuficiencia renal que afecta la capacidad de concentrar la orina, pero mantiene conservada la filtración renal, esta es la llamada fase poliúrica de la insuficiencia renal crónica, donde el riñón no es capaz de concentrar adecuadamente la orina, pero sí mantiene una filtración renal. O sea, el líquido del plasma sigue pasando por los riñones, pero no se consigue, porque ya el riñón está un poco insuficiente, pues no se consigue resolver toda la cantidad necesaria. La fase de recuperación de insuficiencia renal aguda, muy importante, porque un paciente tiene una enfermedad que le causa un fallo renal agudo, pero esto se recupera. Pero cuando la persona se recupera, ¿qué hace el riñón? Como el riñón quedó un poco trastornado, sus mecanismos de compensación se han alterado y entonces los riñones muchas veces empiezan a no concentrar orina. Entonces eliminar, porque dicen, se acumularon muchos electrolitos, se acumularon muchos desechos que tengo que eliminar. Y entonces empieza a eliminarlo. Pero no percibe, como está un poquito alterado, no percibe exactamente el momento en que debe parar y sigue eliminando grandes cantidades de orina. Eso se llama fase de recuperación de la insuficiencia renal aguda o fase poliúrica. Eliminación excesiva de sodio y agua por los riñones. Otra situación muy poco valorada es la que aparece en pacientes hospitalizados que reciben grandes volúmenes de soluciones con sodio por vía endovenosa. Pacientes que están ingresados, entonces le pasan, digamos, por ejemplo, 3 litros de cloruro de sodio del 0,9% en la vena y entonces tienen una sobrecarga de sodio total. En estos casos, los riñones se regulan para resolver menos sodio. Los riñones perciben, o sea, la información que le llega a ellos le dice, hay mucho sodio en sangre porque están pasando, no, por lo que sea, no, el riñón no sabe por qué, pero ha aumentado el sodio en sangre. ¿Qué dicen los riñones? Bueno, pues entonces a disminuir la reabsorción de sodio, eliminar más sodio, empiezan a eliminar más sodio. Y en estos pacientes que a veces reciben grandes cantidades de líquido por vía endovenosa, pacientes que por ejemplo no pueden tragar o algo de esto, entonces tienen cantidad de hidratación de 4 litros al día, si se les retira esta hidratación bruscamente, los riñones tienen una información incorrecta y
Esto puede causar que los riñones empiecen a eliminar mucho más líquido y al eliminar más líquido, eliminen sodio también y causen hipovolemia. Es decir, un paciente por un periodo de tiempo más o menos prolongado ha recibido una hidratación importante, 3-4 litros de cloruro de sodio al día, cloruro de sodio al 0,9%, llamado sodio fisiológico, al día. El retirar la hidratación debe ser poco a poco, no de golpe, porque puede causar hipovolemia por una adaptación, o sea, una no adaptación todavía de los riñones al mecanismo de recuperación. Otras causas son las enfermedades endocrinas que cursan con la disminución de la liberación de hormonas que retienen minerales. En este caso, la insuficiencia de la glándula suprarrenal, el síndrome de Addison, que, como dato curioso y adicional, fue la primera vez, o sea, en el caso de, más bien de la enfermedad de Addison, descrita por Addison, Addison descubrió que la tuberculosis de la glándula suprarrenal producía el cuadro clínico conocido como Addison hoy en día, como enfermedad de Addison. Y entonces él dijo, la lesión de las glándulas de las suprarrenales causa esta sintomatología. Y fue la primera vez en la historia que se relacionó una enfermedad endocrina con una lesión anatómica específica de una glándula. Después se vio que no es solamente la tuberculosis, son varias enfermedades, incluso la tuberculosis suprarrenal, hoy en día es una rareza extraordinaria, pero hay otras enfermedades que cursan con este síndrome, con insuficiencia de la corteza de la glándula suprarrenal. Y por eso se llama síndrome de Addison. Recuerden que el síndrome tiene muchas causas, la enfermedad tiene solo una. Addison describió la enfermedad, pero se amplió hacia el síndrome. También hay una pérdida muy limitada de la producción de una hormona por la corteza suprarrenal que se llama aldosterona. Y hay algunos tipos de trastornos que hacen que se segregue menos aldosterona. No hay insuficiencia de la corteza suprarrenal. La suprarrenal funciona bien en todas las demás hormonas, pero hay una insuficiencia de aldosterona. Y esto hace también que disminuya la reabsorción de sodio. O sea, alteraciones endocrinas a nivel de la corteza suprarrenal con disminución de la producción de hormonas que retienen sodio, hacen que se pierda sodio y se pierda agua. Y esto también lleva a hipovolemia. Otros trastornos son la poliuria excesiva, o sea, se orina mucho por distintas causas y esta orina excesiva también pierde sodio y pierde agua. Y esto hace que disminuya la volemia. También hablamos algo de esto en las deshidrataciones. La primera causa es la diabetes mellitus, con una característica. La diabetes mellitus tiene una osmolaridad plasmática elevada porque tiene niveles de glucosa alterados. Estoy hablando de diabetes mellitus descontrolada, descompensada, que está con una cantidad de azúcar en la sangre, a veces 500, 400, 600 miligramos, y se mantiene así. ¿Qué pasa? Que los riñones reciben la información de que hay mucha osmolaridad, hay que eliminar agua, eliminar soluto, empiezan a eliminar agua, empiezan a eliminar glucosa, pero también eliminan sodio. Y esto puede llevar a una disminución del volumen vascular y esto puede ser caer en una causa de hipovolemia. La diabetes insípida, que ya hemos hablado de ella también, causa pérdida de líquidos y deshidratación y rara vez hipovolemia, pero está señalada entre las posibles causas. Pero ¿por qué causa menos hipovolemia que los demás? Por una sencilla razón, que lo que más se pierde es agua. Y entonces pasa agua de todos los espacios y compensa. Y por eso es más deshidratación que hipovolemia, pero la mencionamos entre las posibles causas también. Trastornos que causan hipovolemia relativa renal se caracteriza porque el volumen total de líquido en el cuerpo no disminuye. Tenemos la misma cantidad de agua, la misma proporción de agua. Y cuidado, a veces tenemos más agua de la que deberíamos tener, en algunos casos. Pero por determinadas circunstancias, el volumen intravascular disminuye de forma absoluta o relativa. Tenemos más agua, pero no está dentro de los vasos sanguíneos. Está en otros lugares. Y esto es un mecanismo, son las pérdidas de líquido hacia el tercer espacio. Por ejemplo, los grandes edemas. Las personas que tienen inflamación de las piernas grandes, de la cara, en algunas enfermedades de diferentes tipos, porque hay varias enfermedades que pueden cursar con esto, con grandes edemas, el líquido sale del espacio intravascular hacia la intersticial. ¿Por qué? Por la disminución de la fuerza de Starling, las alteraciones de la fuerza de Starling, que hablamos de ellas, y entonces esto hace que pase el líquido hacia el espacio intersticial, disminuye el líquido dentro del vaso sanguíneo y aparece una hipovolemia. Las grandes ascitis, o sea, sale el líquido hacia el interior del peritoneo, en pacientes con cirrosis hepática, con tuberculosis peritoneal, con esas enfermedades, sale mucho líquido hacia el peritoneo y si no se repone, pues entonces disminuye el volumen de líquido circulante en sangre. Los grandes derrames pleurales son rara causa de hipovolemia, pero están señalados también entre las causas. En ellos la pérdida excesiva, en todos estos,
sea, en los grandes edemas, en la citis importante, en los grandes derrames pleurales bilaterales, que ya les digo que es poco probable, pero bueno, algo también puede ocurrir. ¿Cuál es el mecanismo? Salida de líquido del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Y al salir hacia el espacio intersticial o hacia los terceros espacios, recuerden que hablamos que había tercer espacio, que era el espacio que está dentro del peritoneo, dentro de la pleura. Recuerden eso, ¿eh? Pues esto puede producir también hipovolemia. El shock por vasodilatación. Estas son causas importantes que a veces no le vemos, no las relacionamos tanto con la hipovolemia, pero son enfermedades que ocurren. Por ejemplo, el shock anafiláctico y el shock séptico. Son dos situaciones. El anafiláctico es por alergia, el séptico es por infecciones, y en ellos, ¿qué pasa? Que por determinadas condiciones se produce dilatación de los vasos sanguíneos, por liberación de sustancias que dilatan los vasos sanguíneos. En el anafiláctico, por la liberación de sustancias que tienen relación con la alergia, histamina, sustancias vasodilatadoras, que hacen que circule más en la sangre por determinados lugares. Bueno, pues se liberan en el shock anafiláctico gran cantidad de estas sustancias que dilatan los vasos sanguíneos. Y en el séptico es por la liberación de citocinas, que ya hemos hablado bastante de ellas, ¿eh? Y eso es que hacen, o bien la histamina, que también es una citocina, la histamina y otros vasodilatadores liberados en el shock anafiláctico, o bien las citocinas liberadas en el shock séptico, que todavía no es shock, es una situación alérgica o una situación séptica. ¿Qué hacen ellas? Dilatan los vasos sanguíneos. Al dilatar los vasos sanguíneos, con la misma cantidad de sangre dentro, ya hablamos de esto. Hay una disminución de la relación continente-contenido, donde hay una disminución relativa de la cantidad de líquido circulando en la sangre. No hay una disminución absoluta, hay una disminución relativa. Hay la misma cantidad de líquido circulando, pero no en relación con la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para que este líquido circule. Y esto crea una hipovolemia relativa. Se mantiene el volumen de líquido normal, pero disminuye la cantidad en relación con el continente. Ya hablábamos de esto, el vaso lleno, etc. En este caso es importante tener en cuenta que también puede haber otra situación que es más ligera, no es tan grave, que son los síncopes. Y los síncopes de cualquier causa, el mecanismo es muy parecido, pero no es tan grave. Por ejemplo, el síncope por calor, la persona está expuesta a temperatura, eso pasa frecuentemente en grandes concentraciones de personas, días calurosos y húmedos, pues hay personas que se desmayan. Este es el síndrome de síncope por calor, pero puede aparecer síncope por otras causas. Y en el síncope el mecanismo es muy parecido. Vasodilatación excesiva con disminución del volumen de sangre circulante en relación con la capacidad del sistema vascular para mantener sangre. Hipovolemia relativa. Lo que en el síncope es menos grave. Las hipovolemias relativas renales son causadas generalmente por retención excesiva de líquido en los tejidos y disminución del volumen plasmático. El ejemplo, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una enfermedad que se caracteriza por perder albúmina por los riñones. ¿Por qué? Porque hay una lesión de los glomérulos, por determinadas causas, sobre todo, bueno, por glomérulos. Se filtran las proteínas del plasma que no debían filtrarse, se filtran, salen hacia el riñón, hacia el sistema renal, hacia las nefronas que estábamos hablando, y entonces no hay un mecanismo para resolver proteínas porque las proteínas no debían salir, pero por una lesión del glomérulo salen. Y entonces, ¿qué pasa? Se pierden proteínas por la orina. Como se pierden proteínas por la orina, disminuye la presión oncótica, que hablamos de ella también con la fuerza de Starling, y al disminuir la presión oncótica, pues entonces disminuye la posibilidad de los vasos sanguíneos de retener líquido, se disminuye esto, ¿no? Consecuentemente, el líquido sale y no regresa. Recuerden el esquema que hablamos de la fuerza de Starling. El líquido filtrado hacia el intersticio, una gran parte de él se queda ahí, no regresa. Esto hace que el volumen intravascular disminuya y es otra causa de hipovolemia. A veces no tan ostensible, pero es una causa de hipovolemia. Bueno, estamos en tiempo, amigos, ¿eh? Dejemos las manifestaciones clínicas y el diagnóstico para el próximo programa. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta luego.